Bueno, amigos, amigas de Canal Despierto 24 Horas, estamos ya aquí en el mes de marzo, que viene muy movidito, que la primavera la tenemos a la vuelta de la esquina, que el sol también empieza a despertar y tenemos un montón de llamaradas y tenemos un montón de movimientos y historias que van saliendo en internet, que bueno, pues nos siguen llegando en algunos casos de confirmar que estamos en plena fase de cambio y en otros casos en meter a la gente en el miedo, ¿no?, de todo lo que está pasando. Y como siempre, pues estamos buscando pues esa guía, ese camino que nos indique pues cómo movernos en estos momentos tan complicados, ¿no? Y claro, pues todo esto estamos viviendo algo que según dicen ya hemos vivido, que todo el camino y toda la guía ya está escrita y que tenemos que saber reconocerla. Y bueno, como bien comenta Carlos, pues todo esto ya está escrito y los evangelios pues parece ser que lo define perfectamente cuál es el camino, cuál es la guía que tenemos que tomar para encontrarnos. Lo que pasa es que hasta ahora, pues bueno, pues o hemos leído muy por encima los evangelios o no nos han contado exactamente el verdadero contenido de todas las frases y todo lo que se describe en él. Como Carlos es buen intérprete de todo esto, pues queremos un poquito preguntarle hoy, efectivamente, pues bueno, ¿cómo podemos interpretar ese evangelio en esos pasos, en eso, por ejemplo, en los apóstoles que hemos estado comentando antes, en el que viene un poquito descrito el significado que todos llevamos dentro, ¿no? Que cada apóstol define una actitud, un carácter o algo que tenemos dentro, ¿no? Entonces podemos hacer un pequeño resumen de unos apóstoles, por ejemplo, en los que veamos reflejado eso que nosotros llevamos dentro. Sí, claro, no solo los apóstoles, el Cristo también. Y el Cristo, por supuesto. Es que, claro, vamos a ver cómo enfocar el tema. El Evangelio nos lo han contado como un hecho histórico de alguien que vino hace 2000 años, que dijo ser el Hijo de Dios, que unos le creyeron, que otros no, que lo crucificaron, etcétera, etcétera, y que pues dicen que nos salvó. No sé de qué. Sí, es que estamos metidos en una buena. Bien. Además era una época en la que, digamos, los judíos esperaban un Mesías, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver. Primero hay que poner un poquito de orden en todo esto. ¿Por qué hace más o menos 2000 años los judíos esperaban un Mesías? Pues porque hace más o menos 2000 años se iniciaba la era de Piscis. Lo mismo que ahora se inicia la era de Acuario. Entonces ya estaba escrito también antes que digamos que en cada era, cada inicio de era y cada final, digamos que hay un nacimiento, un renacimiento de el Hijo de Dios. Y esto es un símbolo. El Hijo de Dios no está, digamos que no nace en una sola persona. Lo que pasa es que el ser humano que lleva, digamos, desconfiando de sí mismo pues miles y miles de años, necesita siempre, digamos, algo fuera o alguien afuera que le demuestre que sabe más, que le sirva de ella. Entonces, basándose en esto, en esta necesidad del ser humano, pues aquellos más listillos pues son los que manipulan una y otra vez, digamos, la misma sabiduría ancestral que recogen tanto los evangelios como el Antiguo Testamento, como el Ramayana o Mahabharata, o sea, en definitiva, la figura del Cristo es exactamente la misma que la de Krishna, es la misma que la de Hércules, es la misma que la de Mitra. En definitiva, depende de las tradiciones, se le da un nombre, pero, digamos, viene cada vez al principio y al final de la era. Bueno, ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que es el final de la era. Que hay un renacimiento, ¿sí? Bueno, pues esto mismo pasó hace 2000 años, más o menos.
Entonces, ¿de qué nos sirve de referencia? Claro, si hablamos de un personaje histórico, alguien que tenía unos poderes paranormalísimos, que era capaz de transformar el agua en vino y resucitar muertos y andar por encima de las aguas, pues entonces ¿de qué me sirve de referencia? Si yo no puedo ni transformar el agua en vino, ni andar por encima de las aguas, ni resucitar ningún muerto. Entonces, claro, muy bien, para él era muy fácil, digamos, ¿no? Incluso dejarse matar, muy fácil. Pues claro, fíjate, la de milagros que sabía hacer, ¿no? Él lo tenía muy claro. Si lo ves así, evidentemente no te sirve de ninguna guía, y por eso es por lo que cada vez hay menos gente, que aunque haya muchísimos cristianos, católicos y tal, en el fondo lo que deciden creérselo porque sí, y digamos, otros ni se lo plantean, o bueno, digamos que están divididos, ¿no? Llega el domingo y voy a misa, y el resto de la semana, pues claro, como es que la lucha en la materia es lo que es, entonces hago otra cosa. Hay una falta de comprensión total. Y entonces sí que desde aquí podríamos decir algunas pistas, algunas guías de cómo esto sí se convierte realmente en una guía de tu propio camino. Y es teniendo en cuenta algunas cosas. Primero, vamos a verlas. El Hijo de Dios soy yo, y eres tú, y es el otro, y es el otro, y es el otro. Absolutamente todos somos el Hijo de Dios. Entonces, cuando llega el cambio de era, hay un cambio energético, o sea, digamos de pensamientos, pensamientos impulsados desde el centro de la galaxia, que en definitiva no son viejos, o sea, no son nuevos, perdón, es que son viejos. Lo que pasa es que cada vez nosotros somos capaces de interpretarlos un poco mejor. Es por eso, por lo que digamos la misma esencia, la misma base, ya estaba escrita, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, pero la Iglesia de su día, ¿no? La Sanedrín y demás, tal, ya la habían manipulado, ¿no? Y la habían sacado de su contexto. Entonces por eso nace el nuevo movimiento, que es el movimiento cristiano, para decir lo mismo de otra manera. De otra manera, ¿por qué? Porque ha habido un nuevo grado de comprensión. Y entonces, por eso, las mismas palabras que están escritas entonces seguirían valiendo ahora, diciéndoles, y entonces se les decía a los escribas y fariseos, ¿no? Vosotros sois sepulcros blanqueados, ni entráis en los reinos de los cielos, ni permitís que los demás entren. Esas palabras se podían decir exactamente igual hoy a la Iglesia actual. Exactamente, sí. Exactamente lo mismo, porque es una repetición, se va repitiendo continuamente hasta que realmente demos el paso definitivo de trascendencia, o sea, cuando realmente cumplamos el Evangelio en nosotros. Entonces, el Evangelio es un relato totalmente simbólico del camino interior, no tiene nada que ver con la historia. De la misma manera que nadie se plantea hoy en día de que Hércules, que tuvo pues probablemente en la inmensa mayoría de los templos que en un momento dado hubo en Iberia, estaban dedicados a Hércules. Y hoy nadie se plantea que si el Hércules era realmente histórico. Claro. ¿Verdad que no? Sí. Pero tuvo toda la península llena de templos. Sí. La historia era la misma. Se sigue contando la misma cuestión hasta que la entendamos de una forma o de otra, hasta que estemos preparados para entenderla. Entonces, vamos a dar algunas pinceladas, ¿no? De cómo el Evangelio nos está contando nuestro proceso. Sí, ir al grano y hacerlo sencillito para que todos lo comprendamos. Eso es. Entonces vamos a ver, el Evangelio en general, digamos, empieza con Juan el Bautista. Juan, que es Juan también, que es el primero, ¿no? Juan, también, casualidad. Sí, y en vasco, Juan. Vete, anda. En definitiva es el iniciador. Sí, el que inicia. Y Jano, el de las dos caras, el dios romano de las dos caras, es Joan Jano.
O sea, en definitiva, volvemos a que está todo entrelazado. Está todo entrelazado porque todo está expresando la misma cosa. Es el iniciador. Es el iniciador que surge en nuestro interior. Porque nosotros podemos decir, no, a mí me inició no sé qué maestro. Pero en realidad esto es falso. Tu maestro interior fue el que te empujó, ¿no?, a hacerte preguntas. Eso, ya conocer a esa persona. Para empezar a hacerte preguntas, sí. Porque en el momento que te empiezas a hacer preguntas, empiezas a decir, ¿qué hago aquí? ¿Para qué estoy aquí? La vida no puede ser esto. Esto viene empujado por tu maestro interior, tu Juan interior. El que te lleva precisamente hoy, pues digamos, a hacer cursillos, a leer, y es el que te enseña la ley. Él es el que te va diciendo cómo es realmente, cómo son las leyes cósmicas. Te dice cosas como lo que es arriba es abajo, el universo es mental, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, en definitiva es el que te plantea la teoría y te dice arrepiéntete. Arrepiéntete de todo lo que has hecho. No significa mea culpa, mea culpa. Arrepentirse significa, bueno, esto ya no me sirve, ahora voy a hacer otra cosa. Quiere decir que la visión que he tenido hasta ahora de la vida ya veo que es falsa. Sí, que es lo que nos está pasando ahora, ¿no? Que muchos de todos los conceptos y todas estas informaciones que teníamos de antes no nos sirven para en estos momentos en los que uno quiere avanzar y quiere encontrarse, no tiene una referencia en todo eso, porque no nos vale, ¿no? Entonces hay que, como decías tú muy bien, hay que desaprender lo aprendido. Exactamente. Bueno, pero esto, digamos, es la parte final de Juan. El inicio de Juan es Juan predica en el desierto. El desierto que representa una y otra vez en todos los escritos sagrados, pues lo desconocido, no hay donde agarrarse, está todo vacío, es el vacío. Aquí, en el mundo material, digamos, no, yo ya sé dónde tengo que ir mañana, sé cómo tengo que vestir, qué autobús coger, esto no es desierto. Pero cuando no tengo ni idea ni de dónde vengo, ni a dónde voy, ni qué es lo que tengo que hacer, esto es el desierto. Y ahí es donde predica el iniciador Juan. Entonces el iniciador Juan, además de tener, por ejemplo, una pelliza de vestirse con piel de camello, que lo que representa es servicio. El camello es el que te sirve precisamente para atravesar ese desierto, el que es capaz de portar el agua necesaria, o sea, que puede atravesar el desierto sin beber, o sea, digamos que es capaz de atravesar el desierto en la ignorancia sin ver. Por eso lleva piel, el símbolo de la piel de camello. Lleva un cinturón que lo que representa es que tiene claro qué es lo que viene de abajo y qué es lo que viene de arriba. El cinturón que separa las dos partes. El cinturón que separa las dos partes. Quiere decir que lo que te enseña es a discernir. Discernir qué es lo que a mí me viene desde abajo y qué es lo que a mí me viene desde mi parte superior. ¿Qué viene de mi parte animal o instinto de supervivencia o miedo? ¿Y qué es lo que viene de mi parte espiritual o amor? Pongamos un ejemplo para que se entienda esto, ¿no? Porque esto del discernimiento, que viene de abajo, que viene de arriba, vamos a poner con un ejemplo claro, ¿no? Por ejemplo, yo, pues bueno, pues es el miedo a perder el trabajo, el miedo a la materia, y ya me tengo que hacer la pregunta, ¿no? O sea, ¿de dónde me viene? ¿De mi parte de arriba o de mi parte de abajo? Y la respuesta es obvia, ¿no? La respuesta es obvia, evidentemente, claro, eso viene de mi parte de abajo, ¿no? Claro. Y así nos podríamos hacer miles de preguntas, claro, para saber... Todas. ¿Desde dónde tomo cada decisión? ¿Desde dónde va impulsado cada pensamiento? Tú dices, tengo miedo. Bueno, está claro, ya, a ver... Sí, el miedo solamente viene de abajo. ¿Solo de abajo? Solo. Solo de abajo. Hay, la energía, digamos, tiene dos polos. Amor en un extremo, temor en el otro. O sea, todo aquello que hago exactamente porque quiero, me hace feliz haciéndolo, esto viene de arriba. Todo aquello que hago porque creo que tengo que hacer, o porque me da miedo a perder, o porque tal, evidentemente me viene de abajo. Entonces, claro, el iniciador es lo primero que te explica, por eso el cinturón. Pero además te desculpabiliza.
de cualquier cosa, por eso te bautiza y te libera del pecado original, que es la lucha entre el bien y el mal, o sea, es el juicio, si está bien o si está mal. Sí, somos nuestros peores enemigos siempre. Exactamente, nosotros mismos nos impedimos ser. Entonces, por eso el iniciador llega hasta ahí, hasta hacerte comprender que no eres culpable ni nunca fuiste culpable de nada. Y que Dios nunca te juzgará ni te juzgó. De hecho, por eso suena la voz que dice: este es mi hijo bien amado en el que tengo todas mis complacencias. O sea, que hagas lo que hagas, el Padre sigue estando complacido. Sí. Para eso te creo. Sí, que lo que te creo para experimentar. Independientemente de que experimentes el dolor, experimentes el amor, experimentes el miedo, todo al final sirve para aprender. Sí, te creo para reconocerse a través de ti. O sea que en definitiva, pero esto lo descubre más adelante el Cristo cuando descubre que el Padre y yo somos uno y lo mismo. Eso es más adelante. Entonces, una vez, digamos que el iniciador Juan interno, que además, por cierto, el mismo nombre de Juan significa Dios es misericordia, con lo cual ya nos está hablando de que no hay juicio, ese iniciador interno llega un momento que ha de ser apresado y además se le ha de cortar la cabeza. Ahora viene el proceso de desaprender lo aprendido, cortar la cabeza. Cortar la cabeza, toda nuestra mente, todo lo que está ahí almacenado. Porque además, vale, ya has visto que la vida tal y como la vivías no la habías entendido. Ahora te has hinchado de teoría. A través del maestro Juan. Pero claro, si sigues como antes, sigues queriendo aplicar la teoría como si fuera un guión, pues entonces resulta que no hay una evolución interna real, no pasa de la mente, sigues juzgando. Por eso hay que abrir los chakras, o sea, danzar la danza de los 7 velos, abrir los 7 chakras. Los 7 velos, los 7 chakras, también es otro símbolo. Claro, es que es nuestra parte femenina, la Kundalini, la que baila y abre los 7 velos. Esto está representado por la Salomé, que baila la danza de los 7 velos y que como precio pide la cabeza de Juan. Claro, es que el abrir los 7 chakras quiere decir que ya tengo la comunicación directa, ya no necesito el consejero. Ya no necesito el teórico. Entonces ahora el teórico lo único que puede hacer es molestar. Entonces hay que cortarle la cabeza. Hay que dejar de pensar para seguir la parte que danza, la parte femenina. Entonces solamente ahí puede desarrollarse nuestro Cristo. Y por eso es ahí donde empieza la siguiente parte de la historia. Cuando el Cristo ahora empieza a llamar a los discípulos. Llamar a los discípulos, ¿qué representa? Llamar absolutamente a todas las partes de mí, a las 12 partes de mí, que son 12 personalidades, cada una correspondiente con como los 12 símbolos del zodiaco. Exactamente, con las 12 constelaciones zodiacales, que son entre todas las que, digamos, definen el total de las personalidades humanas. El total de las personalidades humanas están en mí. Entonces, al primero que tengo que llamar es a mi propio Pedro. Y además decirle muy claro que es piedra. Por eso se llama Simón y le llamo piedra. O sea que está absolutamente materializado. Y al que más materializado está en mí es al primero que tengo que llamar. ¿No? Claro, sí. Para estar realmente en armonía conmigo mismo. Indudablemente, en mi interior descubriré mi Juan, ¿no? Que el nuevo iniciado, descubriré mi Judas, que es el que vende al Cristo por 30 monedas. Sería más largo de explicar el simbolismo de las 30 monedas, etcétera, etcétera. Lo dejamos aquí. Tengo a mi Tomás, que necesita ver para creer, etcétera, etcétera. Entonces yo he de reunir absolutamente todas mis personalidades para ser un ser completo, sabiendo quién es el verdadero maestro, quién es el que manda, el Cristo, el Espíritu, el corazón. Pero eso no es un poco complejo, de reunir 12 personalidades
Yo había entendido que simplemente lo que había que reunir era la energía masculina, la parte femenina, y una vez que unías tu parte masculina y femenina, cuando eras un poco más completo, ¿no?, a nivel energético. A ver, si interpretas literalmente lo de reunir las 12 personalidades y decir, a ver, ¿dónde me pongo yo a buscar mis 12 personalidades? Sí, sí. No, pues hoy en día esto se llama de otra manera. Se le llama la función del espejo. O sea, cada vez que yo veo a alguien, o sea, algo que yo no estoy viendo en mí, lo veo en el de enfrente. Por ejemplo, algo que me molesta a mí muchísimo del de enfrente es algo que yo estoy escondiéndome. Con lo cual, y encuentro gente, ¿verdad?, de todos los signos del zodíaco, que en un momento determinado me molestan por esto y por aquello. Y si todo lo que me molesta y resulta que está aquí, luego quiere decir que en mí están esas personalidades del zodíaco que estoy viendo ahí fuera. Pero también cosas que me gustan de otros. Exacto, ¿no? del mismo modo, todas las cosas que me gustan. O sea, cuando yo sigo a un líder, ¿no?, es porque lo admiro. ¿Pero por qué le sigo a él? Pues porque no descubro esas mismas cualidades que estoy valorando en él, las tengo en mí, pero no las he descubierto. Esto es la función de espejo, esto es reunir en total todas las personalidades, si no, no seríamos todos uno y el mismo. Y no puedes reconocerte a ti mismo más que a través de la función de espejo, del mismo modo que el padre no puede reconocerse a sí mismo más que a través de la función de espejo, generando el hijo, que es el que vive dentro de su propia creación. Sí, parece que está explicado, parece que es sencillo, pero claro, buscarse dentro de los demás, generalmente, bueno, siempre ponemos nuestra atención en todo lo que está afuera. Siempre estamos ahora, por ejemplo, en el momento actual, siempre estamos viendo, pues bueno, pues miedos de aquí, miedos de allá, aquel que hace una cosa, los políticos que hacen no sé qué, los que van a la huelga por no sé cuántos y tal. Y todo eso lo estamos viendo fuera, y todo eso está dentro de cada uno, todo ese miedo, esa rebeldía también, porque ahora también hay mucha sensación de rebeldía en las personas, ¿no? Es decir, es que yo no acepto todo esto que está pasando, ¿no? Y entonces se rebela contra eso, ¿no? O no tiene esa capacidad de rebelarse por miedo también, ¿no? Es decir, yo cómo actúo ante esta sociedad, ante esto que está pasando, ¿no? Porque veo que hay bastante parálisis en las personas de todo esto, ¿no? Siento yo eso, yo también muchas veces estoy también paralizado de decir, bueno, ¿qué hago, no? ¿Cuál es pongo mi granito de arena en pequeñas cosas? Pero... Sí, pero eso, a ver, lo que estás viendo que se paraliza a otro, y a ti, digamos, sientes la molestia porque se paraliza, lo que te está mostrando es lo que te paralizas tú. ¿O es que realmente tú has decidido ya decir, vendo lo que tengo, se lo doy a los pobres y voy a seguir al Cristo? Pues si todavía no lo has hecho, evidentemente estarás viendo cómo los demás también buscan donde buscas tú, y a lo mejor, de hecho, muchas veces lo que estás viendo en otros, estás reconociendo el tú del pasado, pero del pasado a lo mejor de antes de ayer. O sea, tú estabas en esa misma posición antes de ayer y hoy has empezado a transformarte porque te has dado cuenta de otra cosa, pero claro, todavía no te has transformado totalmente. Entonces sigues viendo ahí lo que todavía está aquí. Entonces, esto te va ayudando a comprender que no has de hacer nada afuera para transformar, que lo de fuera es el espejo, y entonces el mismo absurdo sería que, bueno, lo mismo que yo quisiera cambiar el espejo a arañazos, ¿no? A ver, muévete, y le estoy empujando en el espejo, no, si me muevo yo, la imagen del espejo se mueve. O podríamos poner el ejemplo del cine, ¿no? O sea, paro una imagen y no, joder, que te bajes del coche. Y voy a la pantalla y venga, bájate del coche. Y Gas no se baja del coche, lo que tengo que hacer es ir al proyector y cambiar el fotograma. Bueno, pues esto es igual. Yo estoy viendo fuera, por eso, digamos, necesito mis discípulos, porque en realidad, mientras les enseño, quien está aprendiendo soy yo. Porque estoy viendo todas las personalidades que están en mí y que están ocultas, las estoy viendo en ellos. Entonces, mientras yo les enseño a ellos a transformar su personalidad, a quien le estoy enseñando es a mí mismo. Por eso, digamos que el Cristo, digamos, sigue toda su trayectoria y al final
al final, cuando se tiene que enfrentar absolutamente solo a todo, ¿no? Joder, duermes, ni una hora has podido velar conmigo. Seguir dormido. Y cuando, digamos, el Cristo ya ha terminado, ¿no? Ya ha trascendido, ya ha vuelto al Padre, la historia continúa con los nuevos Cristos y ahora empiezan los hechos de los apóstoles. ¿No? Y claro, esto lo que está contando es sencillamente cómo es el proceso de transformación de cada ser humano. Cada ser humano necesita reconocer en sí mismo esas 12 personalidades. ¿Cómo realmente vas a trascender la idea de ser todos uno y el mismo? Comprobando que somos uno y el mismo. ¿Cómo compruebas? Con la función de espejo. Sí, empatizar con uno en lo bueno o en lo malo, ¿no? Y cuando vas tomando cada vez más conciencia, porque yo, por ejemplo, ahora últimamente, pues sí que personalmente siento que me tengo que fijar más en las cosas buenas que hay en los demás que no en las malas, porque hasta ahora, pues bueno, con todas estas historias y todas estas páginas y todas estas informaciones que tienes por ahí en blogs, pues te estaban llevando pues a la oscuridad, a ver esto, a ver lo otro, los Illuminati, no sé cuántos, los reptilianos, los extraterrestres, los otros, los políticos, te estaban llevando a meterte en la oscuridad. Y ahora lo que siento es rechazo completamente a toda esta información. Y me gusta pues encontrar gente que hable de otras cosas, que te llenen, buscar cosas positivas en los hechos que veo en la calle. Yo sé que noto esa transformación, ¿no? Porque he decidido no me llama el buscar esa oscuridad. Bueno, tú sabrás. Es mi experiencia, ¿no? Tú sabrás eso exactamente, con dónde estás, en tu experiencia. A ver, una de las cosas que ha de hacer el Cristo es descender a los infiernos. Descender a los infiernos y en 3 días, 3 fases, resucitar. ¿Qué significa descender a los infiernos? Significa precisamente colocar la visión en la sombra. Total y absolutamente en la sombra. Sí, pero cuando ya te has cansado de ver la sombra y que no te lleva a nada... No, ¿cómo que no te lleva a nada la sombra? Te lleva a descubrir que ahí donde no tienes que estar, que tu atención y tus pensamientos si van dirigidos hacia la sombra, pues te haces tan mal. No. Si el dirigir la visión y el pensamiento a la sombra te haces tan mal es porque no has aprendido a dejar de juzgar. Entonces, la sombra precisamente, solamente desde la sombra se puede ver la luz. De hecho, solamente desde la noche puedes ver el amanecer. Desde el día no puedes ver el amanecer. Si solamente tuviéramos día, en realidad estaríamos viviendo siempre en la noche. Y dices, oye, ¿cómo? Bueno, para vivir solamente en día no se tendría que mover nada. Si no hay movimiento, no habría percepción. Al no haber percepción, no habría vida. Estaríamos en la noche continuamente. Sin embargo, el ciego real, ciego físico, ese vive todo el día en la luz. No digo qué tipo de luz, claro, sí. En la luz. ¿Por qué vive todo el día en la luz? Pues porque nuestro cerebro, ¿no?, produce imágenes, ¿verdad? Y entonces el ciego, a través del tacto, etcétera, sabe dónde está cada cosa y con esto ha formado imágenes en su cerebro. Imágenes que no puede apagar cuando cierra los ojos, porque para él no hay diferencia entre que sea de día o que sea de noche, cerrar los ojos o tenerlos abiertos. No hay diferencia. Entonces, la luz de su mente no se puede apagar las 24 horas. Luego, estando en la oscuridad, resulta que vive todo el día en la luz. Esto, pongo ejemplos
sencillamente para que comprendamos que solamente desde el lado opuesto es desde donde puedes ver aquello que querías ver. Sí, pero bueno, en la oscuridad ya estamos viviendo ahora, viviendo un momento, estamos viviendo en la oscuridad, o sea, en el mundo hay muchísima oscuridad, muchísima... Claro, vivimos en la oscuridad creyendo que es la luz. No. Sí, creyendo que es la luz. Yo sé que es la oscuridad, no creo que es la luz. La luz es cuando mi conciencia y mi corazón son los que me guían. Eso es entonces cuando vivo la luz. Entonces cuando yo decido que mi conciencia y mi corazón me vaya guiando, es cuando pues, puedo observar muchísima más oscuridad, porque tengo más luz, y al tener más luz veo muchísima más oscuridad, eso sí es verdad, pero que ya no me enfoco en ella, ¿no? Tanto mis pensamientos y mi atención no van enfocados hacia ella, van enfocados más hacia lo que es pues, el amor, el estado de gratitud, el estado de juntarte con personas con las que te llenen, con las que te den paz, con las que te dan armonía, que no quita que luego tú pues, te puedes estar con personas que necesiten de tu paz y de tu armonía para equilibrarlas. No sé, eso es un poco mi teoría y mi funcionamiento por la vida, ¿no? Que por lo menos en eso estoy, en esa fase estoy. A mí me parece perfecto. A ver, ¿cómo lo explico? Desde mí, claro. Sí, claro, sí. Vamos a ver. El pensamiento positivo, la visión positiva, es necesaria. Pero el verdadero pensamiento positivo es cuando absolutamente todo lo ve positivo. Porque considero que se interpreta, porque yo lo he hecho, que efectivamente positivo es la luz. Pero es que da la casualidad que la luz y la oscuridad son dos caras de la misma cosa. Como el día y la noche. Y como digo, no se podría parar absolutamente nada. Si hablamos de música, por ejemplo, y yo toco 4 notas de una escala, digo, estas son las buenas, qué bonitas suenan. Pero es que esas 4 notas están ocultando las otras 4. ¿Sí? Y la escala entera está representada en esas 4 notas. Porque no podrían existir si no existieran las otras. Ahora vamos a hacer al revés, ahora tocamos las que no he tocado la primera vez, con los mismos intervalos, los mismos silencios. Bueno, pues los silencios que aquí ocultaban estas notas, ahora los de aquí están ocultando las otras. Lo cual quiere decir que inevitablemente, siempre y por toda la eternidad, hay una parte que se manifiesta y otra que se oculta. Y esta es la dualidad. Pero la que se oculta hoy se manifestará en otro momento y viceversa. Y estos son los ciclos: día, noche, luz, oscuridad, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta ahora no hemos salido del juicio de esto. Seguimos juzgándolo. Y desde el momento que interpreto el pensamiento positivo como el descarte y rechace de, evidentemente, sigo juzgando. Estoy enfocándome en la luz, estoy enfocándome en la bondad, en lo que considero que es bondad. Claro, sí. En lo que considero que es bondad, que en realidad no sé nada de lo que es bondad. De hecho, el Cristo, ¿qué es lo que dice? Cuando le dicen maestro bueno, dice, no, ¿por qué me llamas bueno? Yo no soy bueno. Bueno solo es el Padre, o sea, el extremo de la cadena. Bueno solo es el Padre. Claro, que ha generado, o sea, ese principio que genera su opuesto en el cual reflejarse. O sea, ese principio, el extremo de la cadena, es lo que es bueno. A partir de ahí no hay nada bueno. O todo es bueno, o todo es bueno. No, la oscuridad es buena también. Claro, la que me quiere decir que la oscuridad es buena, necesaria, es útil. Bueno, llámale bueno si quieres, o llámale, es que son dos, o sea, a ver, la noche no es día. Y el día no es noche, pero ¿por qué estamos empeñados que uno de los dos es mejor que otro? Es que no hay ninguno de los dos que sea mejor que otro, ni bueno. La cuestión es que yo me traslado, mi conciencia se traslada, que no yo, mi conciencia se traslada desde la oscuridad hacia la luz. Esto es otra cosa. O sea, ¿cuál es el sentido de mi marcha? Y para seguir
coherentemente con el sentido de donde yo quiero ir, de mi marcha, lo primero que he de hacer es deshacer todos mis autoengaños. Cuando yo le estoy llamando amor a lo que es solamente mi necesidad, ¿ves? Pues el cinturón de Juan no me está sirviendo para nada. No estoy realmente siendo consciente que me viene de abajo y que me viene de arriba. Porque cuando ese discernimiento lo necesito para saber dónde estoy, de dónde salgo y hacia dónde quiero ir. Y entonces, digamos, el concepto bien, sí, que me da igual utilizarlo o no, solamente describirá o definirá aquello hacia donde quiero ir. Y el concepto mal será aquello que no me lleva, que no me permite. Eso es. Bien. Pero que ayer fue bien, ¿eh? O sea, lo que hoy es mal, ayer fue bien. Bueno, no hay un bien intrínseco, sí, ni absoluto, ni hay un mal intrínseco y absoluto. Pero hay estados vibracionales, me olvido de mi cuerpo y me veo de una vibración, ¿no? Y una vibración, yo veo vibraciones en personas, en situaciones y en acontecimientos que a mí me producen una baja vibración, me producen malestar y me producen dolor y como yo decido no estar en ese estado vibratorio, lo que voy a hacer es salir de ese estado vibratorio e irme a las personas, a los sitios en donde yo me encuentre en un estado vibratorio bueno y alto. Sí. No reniego del otro porque está ahí y seguro que servirá para aprender y servirá para que todas las personas experimenten y para los que observan toda esa oscuridad también aprendan de que eso está ahí, pero yo me posiciono desde el estar bien, desde el sentirme bien. Claro, esto a ver es la única guía que tienes. Aquí me siento bien, aquí no me siento bien. Perfecto, muy bien. La cuestión es si me sitúo porque quiero o si huyo de. Pero esta es la pregunta que yo me tengo que hacer cada vez que me muevo. Si lo que hago es ir hacia porque lo que quiero es esto, o si lo que voy hacia porque estoy huyendo de esta otra cosa. Sí, eso ya es más personal, sí. Sí, no, sí, absoluta, es que todo es absolutamente personal. Sí, sí. Todo es absolutamente personal. Si estoy huyendo de esta otra cosa, todavía no he descubierto mi verdadero potencial divino y todavía sigo juzgando. Una vez, digamos, o sea, vamos a ver, te voy a poner un ejemplo mejor. Sí, que sea más fácil de entender. En un momento de mi vida yo he sido heavy y la música que he hecho ha sido heavy. Y me hablaban de la música clásica y a mí me daba dolor de tripas. Sí, sí. Vale. Llega otro momento de mi vida en el que me pasa exactamente al revés. Me inclino hacia la música clásica y el heavy me da dolor de tripas. ¿Ha cambiado el heavy o la música clásica? No. Ha cambiado mi visión. Sí. ¿Pero eso quiere decir que el heavy ahora sea malo y la música clásica sea buena? No. Si te pones a analizar, dices, a ver, tú escuchas un solo de violín de Paganini y dices, joder, si son los mismos riffs de guitarra que hacen los heavies. Solo que este está hecho con un violín y aquel con una guitarra con distorsión. Los dos siguen expresando la música, lo único que pasa es que lo hacen de maneras diferentes. Y entonces mi estado de conciencia en un momento determinado armoniza con uno y en otro momento armoniza con otro, pero ahí no me voy a quedar porque después armonizará con yo que sé qué. Sí, sí, entonces, ¿qué está bien y qué no está bien? Lo que depende solamente de dónde está mi conciencia, desde dónde miro en cada ocasión. Sí, sí. Por eso, si lo que hago es huir, si huyo de esto, estoy rechazando esto. Sí, no has aprendido nada de lo que tenías. Exactamente, pero desde el momento además que huyo y lo rechazo, precisamente cada vez lo veo más. Porque aquello de lo que pretendo huir, aquello de lo que me escapo, aquello que temo, precisamente es lo que hago grande. Sí, eso, te ves atrás, es decir, exacto. Lo que amas atrás también. Porque efectivamente es mi conciencia la que se traslada. Y si yo sigo viendo esto, no se ha trasladado. Mi conciencia, que no mi cuerpo. O sea, yo puedo trasladarme, que es lo que... Esto es seguir, digamos, queriendo que se baje el tipo del coche en la pantalla. Claro, me quito de en medio. Que sí, que está bien. O sea, que en definitiva he de seguir mi guía.
Porque si alguien interpreta que tiene que coger otro tipo de norma, pues entonces sigue malinterpretando. Esto no va de normas, esto va de comprensión real. A ver, verás, para tocar una nueva melodía, que no va a ser ni la tuya ni la mía, pero que van a estar incluidas la tuya y la mía, una nueva melodía, para crear aquello que llamamos el paraíso terrenal, vamos a necesitar que un número determinado de conciencias despierten. Pero para crear esto, para expresar la divinidad completa que yo soy, no necesito a ninguno. Con que yo exprese mi melodía de manera absolutamente pura, yo puedo experimentar la paz, yo puedo experimentar la felicidad, yo puedo sentirme absolutamente completo sin necesidad de ver ni de mirar qué es lo que hacen los demás. Ahora bien, no, es que lo que quiero es generar o crear el paraíso terrenal. Para esto sí necesito a los demás. Sí, sí. Para esto sí. Es colectivo. Necesito el colectivo, correcto. O sea, necesito que el colectivo despierte. Pero si yo me empeño, digamos, en forzar o empujar a los demás para crear el paraíso terrenal, ¿desde donde lo estoy haciendo? ¿Desde el amor o desde el temor? ¿Ves? El cinturón, me pregunto, ¿desde dónde lo hago? Si los empujo para crear el nuevo mundo maravilloso. Si los empujo es porque a mí me da miedo seguir en el viejo. Claro. Porque me quedo colgate. Entonces lo que quiero es que todo el mundo arree para generar el nuevo. ¿Ves cómo me estoy autoengañando? Claro, entonces tengo que discernir. Porque si realmente lo que quiero es crear, vivir, experimentar la creación del nuevo mundo, la primera cosa es que no tendré prisa. Lo primero que voy a hacer es expresar esa completitud mía, en mí. Y una vez expreso esa completitud, que la única forma que tengo de hacerlo precisamente es, primero, viajando a mi sombra, reconociéndola entera y aceptándola, o sea, aquello del valor de la confesión, ya no me engaño a mí mismo, digo que te amo cuando en realidad te necesito, y digo que esto lo hago por tu bien cuando en realidad lo que estoy buscando es mi propia satisfacción y me importa poco la tuya, etcétera, etcétera. Entonces, reconozco mi sombra, y del momento que saco mi sombra a la luz, entonces cuando realmente veo luz, cuando realmente la abrazo, la acepto, ¿ves? Voy dejando de juzgarme. Al ir dejando de juzgarme, inevitablemente voy dejando de juzgar a todos los demás, porque como digo, además, para descubrir esto, primero he tenido que verlo enfrente. He tenido que ver cómo de allá me decían que me querían y en realidad me manipulaban. Y entonces yo era consciente de que me estaban manipulando, pero lo dejaba ahí. Sí. No veía que me estaba reflejando el manipulador que yo soy, ¿no? Cuando digo que te quiero, etcétera, 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 etcétera. Y entonces ese es mi trabajo de transformación. Evidentemente, en la medida que yo voy haciendo mi trabajo, mis apóstoles van haciendo también su trabajo. Y bueno, en síntesis, bueno, si siguiéramos hablando de lo que es el tema del Evangelio, pues bueno, ahí veríamos cómo pasamos por todos los procesos de rebeldía. Hablabas de rebeldía. A ver, expulso de mi templo a todos los vendedores de palomas, de bueyes y de borregos, ¿no? Porque en definitiva es esto lo que estoy diciendo. Me han dicho que sea oveja boba, ¿no? Que tengo que ser como todos, ¿no? Estos son los vendedores de ovejas. Sí. Que tengo que hacer como la mayoría, que tengo que oveja boba, entonces los expulso de mi templo. No, que tengo que ser trabajador por cuenta ajena y no sé qué, o sea, esto hay que coger el arado, los bueyes, y ahora hasta no sé dónde, venga, vendedores de bueyes fuera. Me han dicho los vendedores de palomas o vendedores de espíritu, la iglesia, que tengo que hacer esto y aquello. No,
habéis convertido la casa de mi padre, en lugar de una casa de oración, en guarida de ladrones. Entonces primero me toca enfadar, y es sano que me enfade. Es sano que me enfade y exprese mi enfado. ¿Ves? Y esto es sombra, me estoy enfadando. Sí, sí, sí. Y tengo que aceptar esto además como sano. Y los expulso. Y después vienen y me preguntan, oye, ¿y pagamos impuestos? ¿Seguimos pagando impuestos? Oye, a ver, ¿de quién es esta moneda? ¿Es del César, no? Pues devuélvesela al César. ¿Qué me hablas de pagar impuestos? Desde el momento que me preguntas sobre pagar impuestos, estás hablando de un sistema social, de un mundo que no es el mío, no es mi reino. Sí, o sea que en vez de tanta huelga general y tanta cosa que no va a servir para nada, lo mejor es dejar de pagar todo el mundo impuestos. Pues, hombre, no solo. Porque si solamente dejo de pagar impuestos, lo que estoy haciendo es retener el dinero. O sea, no le estoy dando al César lo que es del César. Claro. Lo que sigo es creyendo en la necesidad del dinero. Ahora, si yo dejo de creer en la necesidad del dinero, entonces, toma, se lo devuelvo. A ver, ¿quién lo ha impreso? El banco de... Pues toma, para el banco de... Porque yo no lo necesito. Porque ahora ya hemos comprendido tú y yo que no tenemos ninguna propiedad, que somos la misma divinidad y que es absurdo que yo retenga nada ni que tú lo hagas. Entonces yo hago, tú haces y ya está. Sí, que aquí venimos sin nada y nos iremos sin nada. Que eso también la gente a veces parece que cuando se muere tiene que tener no sé qué. ¿No? Eso es. Pero claro, pero para llegar a ese punto de comprensión tendré que desarmar, tendré que desaprender todo lo aprendido. Y esto no va a ser de la noche a la mañana. Voy a decir, a ver, dame el borrador. Que vos, no. No, esto va a ser un proceso. Va a ser un proceso y que será más rápido en tanto en cuanto yo sea capaz de hacer ese proceso solamente observándolo. Pero no voy a poder observar solo, es que me voy a juzgar. Porque el primer paso va a ser comprender primero esto, que yo estaba enfadándome y juzgando a aquellos, pero que en realidad estaba escondiendo lo que yo tenía. Ahora lo descubro, ahora lo comprendo, ahora me juzgo yo y me cabreo conmigo. ¿No? Entonces, a ver, no, es que mi proceso quiero que sea más rápido. ¿Desde dónde quieres que sea más rápido? ¿Desde arriba o desde abajo? Y así sucesivamente. Es un proceso que no tiene ni tiempos, porque ya ves, estamos hablando de algo que se escribió hace 2000 años, que era la reedición de lo que se había escrito otros 2000 atrás, y así sucesivamente. No tiene tiempo, es atemporal. Sí, pero como hay ciclos, ahora también está con el famoso 21 de diciembre de 2012, que parece que lleva al final un ciclo y que te tienes que estar preparado, que tienes que estar sintonizado con ese ciclo para dar el paso. No tienes... O puedes seguir el 2013, el 2014, el 2015, ¿no? Pues eso, no tienes que nada. Desde el momento desde el momento que entra en la cabeza el tienes que, el tener que, ya estamos hablando de forzar. Desde el momento que hablamos de forzar, ¿desde dónde lo hacemos? A ver, ¿el amor fuerza? Desde abajo. Sí. Pues esto es la prueba del algodón. Sí. Es la prueba del algodón. El cinturón de Juan es la prueba del algodón. Cada vez que hago, digo, pienso, lo que sea, veo desde dónde lo hago. Y hacerlo desde abajo no significa mal, significa que lo estoy haciendo desde mi instinto animal, que precisamente es el que quiero trascender. Pero eso por eso hay que darse cuenta y por eso hay que empezar la autoobservación. Constante. Que es que ahora siempre, como siempre nos estamos observando en los demás y todo vemos en los demás y siempre estamos fuera, pues un ejercicio muy bueno que propones es el de autoobservarse, ¿no? Al final, cada vez que vas a hacer algo en la vida, ¿desde dónde te viene? ¿Qué vas a hacer? ¿Desde abajo o desde arriba? Claro. Antes de hacer algo, bueno, creo que es muy buena... No solamente desde el momento que pienso, ¿desde dónde estoy pensando? O desde dónde estoy pensando, claro, que primero es el pensamiento y luego a la acción. ¿Desde dónde digo lo que digo? Que es el siguiente paso. Efectivamente, esto es un proceso continuo de atención continua. Por eso la dedicación a Dios, que es esto, es estar con uno. Claro, esto es dedicación exclusiva. Por eso no se puede servir a dos amos, a Dios o al dinero, porque si sirves a los dos amos, más tarde o más temprano aborrecerás a uno de los dos. Esto lo dice el Evangelio.
Claro, si tienes que estar continuamente en la autoobservación y además pues eso, vas a trabajar y no te gusta lo que estás haciendo, te observas y dices, no me gusta lo que estoy haciendo. ¿Desde dónde lo hago? ¿Desde arriba o desde abajo? Desde abajo, desde el miedo a la supervivencia. Pues tengo que pedir la cuenta. ¿Ves? No puedo servir a los dos. Sí, sí, pero bueno, se puede trabajar, ¿no? Te puedes trabajar en algo que te gusta, que te apetezca y que te genera unos ingresos. Ver, se puede todo. Se puede todo. Aunque... hacer una actividad que me gusta, bueno, desde el momento además que la llamo trabajo, tenemos un problema, porque trabajo viene de tripalium actividad, vamos a llamar la actividad. Eso, que es mejor. Yo realizo una actividad, muy bien. ¿Para qué y desde dónde realizo esa actividad? Esa es la cuestión. A ver, lo que yo hago me hace sentir bien, pues depende de mi conciencia. En un momento determinado yo he vendido guitarras y me ha hecho sentir maravillosamente bien. En otro momento determinado de mi vida he comprendido que esas guitarras no hacían ninguna falta en el mercado, puesto que había ya muchísimas fabricadas. En ese momento de mi vida he comprendido que esas guitarras que tenía en mi mano deberían de ser árboles y quietas ahí, haciendo la función de árbol. Y he comprendido que para conseguirlas al precio que las tengo, resulta que hay que explotar a los chinos, que son mis hermanos. Y que todo lo que perjudica a mis hermanos me perjudica a mí. Entonces de repente empieza a no gustarme lo que estaba haciendo. Sí, empieza a tener conciencia de todo el proceso Y cuando empieza a no gustarme lo que estaba haciendo, lo que tengo que hacer es dejar de hacer lo que estaba haciendo. Es el proceso. Y sin embargo antes me encantaba, porque me siguen gustando muchísimo las guitarras. Claro. Y sigo admirando la belleza de construcción y etcétera, etcétera, y cómo suenan bueno, bien. Pero una cosa es esto y otra cosa es que el comercio en sí. Cuando yo decido que voy a producir algo, ¿desde dónde decido que voy a producir algo? Voy a solucionar o voy a colaborar a solucionar una necesidad que tiene la humanidad, o la necesidad es la mía de ganar dinero. ¿Esto de arriba o de abajo? ¿Ves? La misma actividad, de arriba o de abajo. Sí. Entonces, esto es... Bien. Bueno, yo creo que el programa de hoy nos ha servido mucho para poder reflexionar sobre esto, sobre todas las actitudes, sobre todo lo que pensamos, sobre todo lo que vamos a hacer, desde dónde viene, preguntarnos, desde arriba o desde abajo. Y bueno, pues nos vemos en el próximo programa y que espero que nos contéis de dónde os vienen las cosas, desde arriba o desde abajo. Un saludo a todos. Hasta otra.